Mientras Mara termina de recoger las ofrendas, os invito a buscar 2 de Crónicas 7:14, que es el pasaje o el texto base del mensaje que predicó Daniel la semana pasada. Este pasaje no es casual, es un pasaje que entendimos estando en oración juntos, que es un hábito que tenemos cuando estamos juntos y realmente es una bendición para mí. Pasamos mucho tiempo en oración y oramos y a veces recordamos pasajes o tenemos alguna idea, la escribimos. Y este pasaje nos lo trajo el Señor a la memoria orando para esta iglesia. Yo creo que es un pasaje para la iglesia de Caleta y Él predicó de eso la semana pasada. Y dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y la palabra con la cual comienza el versículo es sí, sí. Esa es una palabra que indica condición. Vale decir que con la condición de que el pueblo se humille, con la condición de que el pueblo ore, con la condición de que el pueblo busque a Dios y con la condición de que el pueblo se convierta de sus malos caminos, entonces, si eso se produce, entonces Dios oirá, Dios perdonará y Dios sanará. Y hemos tenido convicción de hacer una serie de mensajes sobre estos 4 puntos, lo que es humillarse delante de Dios, lo que es orar, lo que es buscar su rostro y lo que es convertirse de sus malos caminos. Así que quisiera orar para que Dios me dé gracia para compartir el primero de estos puntos. Señor, tú que conoces todas las cosas y tú sabes qué difícil es predicar sobre esto, porque mi propio corazón está tan tendiente al pecado siempre. Pero te pido, Señor, que del Espíritu venga la gracia para transmitir tu palabra con fidelidad y que tú puedas obrar en tu pueblo y bendecirlo en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos entonces, queridos, que la primera condición para que Dios pueda hacer eso que Él desea es humillarse delante de Dios. Y humillarse tiene que ver con la palabra humildad. Nosotros a veces cuando pensamos en esta palabra, humildad, pensamos en alguien que es pobre, que no tiene. Pero según el diccionario, la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. La humildad es una virtud muy ponderada, muy elogiada en la Biblia, así como lo contrario es muy condenado. Lo contrario de la humildad es la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la altivez. Esta humildad se expresa en realidad de 2 maneras. Hacia arriba, yo puedo comprender la importancia de mi ser respecto a Dios. Puedo comprender quién soy yo respecto a su grandeza. No sé si alguno de vosotros habéis hecho el ejercicio en una noche calma, en verano, es un ejercicio espiritual en realidad, de quedaros mirando el cielo. ¿Alguno de vosotros lo ha hecho? Observando el cielo y reflexionando. Si tú miras el cielo y ves lo impresionante de grande que es, y tú sabes que hay tantos años luz de distancia entre una estrella y la otra, y estás tan lejos
que tú nunca podrás llegar a ellas, nunca podrás tocarlas, y piensas en el Dios que creó todo eso, y te miras lo que tú puedes hacer y crear, entonces tú comprendes que no eres nada delante de Él. De hecho, en realidad todo lo que tú tienes es prestado, es regalo, no te pertenece. Dice 1 Corintios 4:7 en la Nueva Versión Internacional, son palabras que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que tenía problemas con el orgullo. La iglesia de Corinto era una iglesia básicamente orgullosa, porque cada uno creía que sabía. Y Pablo les escribe, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? Lo voy a leer en esta versión porque me parece más obvio, más claro. ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Bueno, tú puedes decir, mira, yo tengo unos hijos preciosos. Dios te los dio, hermano. Porque a veces uno puede querer tener hijos y no puede tenerlos. Dios te los dio. Tú puedes decir, bueno, es que yo tengo una casa muy bonita y me esforcé mucho y trabajé por tenerla. Y es verdad. Pero si no hubieras tenido trabajo, o si no hubieras tenido salud, o si no hubieras tenido oportunidades, no la tendrías. Y así con cada cosa. Es verdad que tú tienes cosas, pero todo te ha sido regalado, te ha sido dado. Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Cómo puedo yo decir, yo tengo, yo soy? Es que mira, Dios te lo prestó y darás cuenta de tu mayordomía, como decíamos antes. Entonces, esa conciencia de que todo es prestado, de que todo es regalo, de que todo es bondad de Dios, es básica para comprender el concepto que sigue, que es el humillarse delante de Dios. Cuando yo comprendo quién es Él y yo comprendo quién soy yo, lo que Dios quiere es que voluntariamente yo tenga una actitud de conducir mi vida en esa comprensión. ¿Quién es Él y quién soy yo delante de Él? Hermano, tenemos muy poco de qué jactarnos. Muy poco. Aún la persona más rica tendrá que rendir cuentas a Dios. Aún la persona más poderosa tendrá que rendir cuentas a Dios. Aún la persona más inteligente tendrá que rendir cuentas a Dios. Y Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? En un castellano más sencillo, significa que Dios no tiene ningún favorito. No tiene favoritos. Entonces, si cuando yo entendí quién es Él, y me humillo porque reconozco eso, vivo comprendiendo que no soy nada, se transmite hacia los demás en un respeto y en un amor por el otro. Porque llegará el día en que todos estaremos delante de Dios y eso que hoy tengo más, yo, ya no me servirá para nada. Esa inteligencia, o ese dinero, o ese poder, ya no me servirá para nada. Todos seremos juzgados iguales delante de Dios. Todos tenemos la misma dignidad delante de Dios. Ahora, eso cambia mi concepto del hermano. Eso cambia mi concepto del ser humano. Cuando yo entiendo que está creado a imagen de Dios, no hay persona que no tenga valor. Esto es un concepto muy importante. A veces podemos pensar el pobre que está tirado en la calle, muriendo de sida, podemos mirar con desprecio. Déjame decirte que para Dios Él tiene valor, igual que tú. Y eso es muy fuerte.
no hay persona que no valga, no hay persona que se pueda menospreciar. Entonces, nuestra relación con Dios cambia nuestra relación con la gente. Ahora, ¿por qué podemos hacernos la pregunta, ¿por qué es tan importante ser humilde? Y aquí podría decir muchas cosas y estoy solamente tocando el tema por arriba. Es un tema que se puede investigar y es muy rico, os recomiendo hacerlo. Pero yo puse 3 cosas por las cuales tenemos que ser humildes. La primera es porque para agradar a Dios no podemos ser soberbios. Vamos a leer juntos Santiago 4, versículo 6. Este texto de Santiago está repetido exactamente en 1 de Pedro 5 y exactamente, o según las traducciones, un poco cambiado en muchos conceptos del Antiguo Testamento. Vale decir, este no es un texto aislado, es un texto repetido. Santiago 4:6 dice, Él da mayor gracia, por esto dice, y lo que me interesa es lo que está seguramente en sus Biblias puesto con una letra un poquito diferente, porque es citado del Antiguo Testamento, y dice, Dios resiste a los y da gracia a los humildes. Esta palabra, Dios resiste a los soberbios, en algunas traducciones, como la Nueva Traducción Viviente o la NBI, está traducido como Dios se opone. Dios se opone. Esto es muy fuerte, hermano. ¿Tú quieres saber con quién Dios está molesto y está en contra? Busca un soberbio y ya sabrás que Dios está en contra de él. Pero Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios da gracia a los humildes? Porque los humildes comprenden que no pueden, que no saben, que no tienen la capacidad. Y entonces pueden recibir la de Dios. El orgulloso no necesita recibir nada de Dios, cree que ya sabe todo. El humilde dice, no sé, no puedo, no soy capaz, pero si Dios me ayuda, puedo. ¿Entendéis? Y hay otra razón, está en Proverbios 16, 18. En realidad este concepto se repite otras veces en el libro de Proverbios, pero vamos a leerlo aquí. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Es como una sucesión de hechos. Si tú ves, imagina alguna persona que tú conoces que está quebrantada, arruinada en la lona, decimos en mi país. No sé si acá se usa. ¿Sabes cuando los boxeadores caen y ya no dan más? ¿Conoces alguna? El paso anterior fue la soberbia. Yo nací en un pueblo chiquito y siempre recuerdo ese pueblo porque siempre el lugar donde nacemos nos marca. Y vosotros sabéis que en los pueblos pequeños todo el mundo conoce las historias de todo el mundo. ¿O no es así? Todos saben lo que hizo, lo que no hizo. Y había una persona famosa en mi pueblo. Y voy a contar la historia de esta persona. Este hombre, el único hijo varón de la familia más rica del pueblito de Alicia. Era una familia que en su momento tenía los adelantos técnicos de última en el área que ellos trabajaban. Tenían cría de ganado. Pero ellos eran, ¿sabes? Cuando está alguien en lo top, que un adelanto lo traigo, eran un lugar modelo. Único hijo varón.
El padre puso en él, por supuesto, todas las expectativas, ¿no? Quería dinero, tenía dinero. Quería un buen coche, tenía el mejor coche. Un hombre buen mozo. Todas las chicas del pueblo enamoradas de él. No puedo contaros cómo le gustaban las mujeres, por lo tanto, una fue su novia, la otra fue su novia, la otra fue su novia, la otra fue su novia, hasta dejar chicas a punto de casarse y plantarlas. Murió el padre, él heredó todo. Y él era una persona soberbia, claro. No necesitaba nada. Sin embargo, esa soberbia lo fue llevando a gastar más de lo que podía, a invertir mal porque total tenía, a excederse en el alcohol, en las mujeres, porque total. Cuando yo lo conocí, cuando yo crecí, él era ya un hombre grande, una de las personas más pobres del pueblo, había perdido todo. Su sostén económico era una buena mujer que se había casado con él y que lo mantenía trabajando como una burra. Estaba enfermo por los excesos. No le quedó nada. Nada. El paso anterior, si uno vuelve atrás en esa vida, ¿qué hubo? Soberbia. Dios resiste a los soberbios. Muy fuerte, pero es verdad. Y la tercera razón que yo puse, aunque podemos, como digo, encontrar otras, es porque Jesús era humilde. Si yo quiero ser como Jesús, yo no puedo ser soberbio. Recordad lo que Jesús dijo en Mateo 11:28, quizás alguno lo sabe de memoria. Venid a mí, vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mira, Jesús no dijo, ven a mí porque te enseñaré a ser un gran maestro. No dijo, ven a mí porque te enseñaré a hacer grandes milagros. No dijo, ven a mí porque vas a resucitar de la tumba. Dijo, ven a mí y aprende a ser manso y humilde. ¿Y cómo Jesús expresó esa humildad? Lo tenemos en Filipenses 2:5 en adelante. Vamos a leerlo, pero simplemente lo estoy mencionando. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, está allá, lo más que tú puedes imaginarte. El que creó los cielos y la tierra, por quien todo se sustenta, allá, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Podéis notar que desciende, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Cristo, que era todo, se humilló. Y muchas veces nosotros que no somos nada, nos levantamos. Qué triste, ¿verdad? Pero el ejemplo de Cristo es la humillación. Ahora, es justo que después de pensar todos estos beneficios, nosotros podemos pensar o tengamos que analizar, bueno, esto es teoría, todos estamos de acuerdo,
Cristo se humilló, yo quiero ser como Cristo. Pero ¿cómo se hace esto en lo de todos los días? ¿Cómo se hace esto en tu vida cotidiana? Y yo quiero decirles, hermanos, que tengo el coraje de predicar esto porque Dios lo ha trabajado mucho conmigo. Si no, creo que no me animo a predicar esto. Y las cosas que os digo son cosas que Dios habló. Y las cosas que pediré que examinéis son cosas que yo he examinado. Yo voy a hacer algunas preguntas. Voy a poner algunos puntos. Voy a hacer algunas preguntas. Tú no me tienes que responder. Nadie se tiene que parar y decir yo hice esto o aquello. A mí no me tienes que responder. Pero respóndelo para ti. Y en base a estas respuestas, tú te vas a hallar, ¿no? Si ponemos la humildad, ¿no? Y la soberbia. Si medimos el grado de soberbia, ¿en qué número te vas a calificar? Pero lo haces para ti, ¿de acuerdo? Una de las cosas que nosotros debemos analizar es mi grado de sumisión. Debo analizar mi sumisión. Déjame explicarlo mejor. Hay veces que nosotros queremos una cosa, que nos gusta una cosa, pero a Dios le gusta otra. Cuando tú piensas una cosa y Dios pide otra cosa, ¿qué haces? ¿Haces lo que sientes? ¿Haces lo que deseas? ¿O haces lo que es correcto? Otra área. Cuando tu autoridad espiritual tiene una iniciativa, tu líder de ministerio, tu pastor, tiene una iniciativa, tú no estás de acuerdo, no es pecado, pero no estás de acuerdo, no te gusta, ¿qué haces? ¿Murmuras? ¿Te quejas? ¿O te sometes voluntariamente? Cuando hay un hermano que tiene una opinión, un compañero de trabajo, una persona de tu entorno que tiene una opinión diferente de la que tú tienes, ¿qué haces? ¿Lo criticas? ¿Lo apartas? Las personas que se humillan delante de Dios y lo obedecen, aunque no sea lo que quieren, aunque no sea lo que les gusta, aunque no sean, mira, ni lo que les conviene, porque a veces, para obedecer a Dios, nos perjudicamos. Yo llego tarde al trabajo, voy a hacer un ejemplo. Llego tarde al trabajo, 5 minutos. Y mi jefe me pregunta, ¿a qué hora llegaste? Si yo quiero ser fiel a Dios, le voy a decir la verdad, aunque no me convenga. Esas personas que pueden obedecer a Dios antes que a sí mismos y pueden obedecer a los demás, cumplen lo que dice Efesios 5:21. Si lo queréis buscar, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No por temor a la gente, no por la consecuencia que me va a traer en el trabajo, sino porque amo a Dios y le temo. Muy bien, una área de análisis. Segunda área de análisis. ¿Cómo actúo cuando yo me equivoco? Cuando yo me equivoco. Mi suegro era director de escuela. Tenía una gran personalidad. Era una persona muy fuerte. Y no solo era la escuela que dirigía, sino que la escuela tenía todo un internado. Los niños vivían ahí durante toda la semana. Y cuando algo salía mal, era muy gracioso, porque cuando él hacía algo mal, él decía, menos mal que lo hice yo, porque si no lo hubiera hecho él, hubiera sido implacable. Era muy buena gente mi suegro, aclaro. Solo que era muy rígido, si no lo hacía él, si él hacía el error, bueno, menos mal que fui yo. Pero si lo hacían los otros. Y nosotros muchas veces tenemos esos parámetros diferentes. Cuando yo comprendo mi propio error,
O cuando alguien me dice que me equivoqué, ¿cómo reacciono? Cuando alguien me dice, mira, me molestó esto. ¿Lo reconocemos? ¿Pedimos perdón? Cuando nos damos cuenta que hemos ofendido, ¿cuán rápidamente podemos pedir perdón o cuánto nos cuesta hacerlo? Hay un texto muy interesante, buscamos juntos, por favor, Mateo 5, 23 y 24. Está hablando de una situación de adoración. Y la persona está orando, está buscando a Dios, está adorándole. Y dice Mateo 5, 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, vale decir, tú estás adorando a Dios, estás en el culto, estás dando algo para Dios, y te acuerdas de que ofendiste, de que hiciste algo que dañó a otro. Uy, le contesté mal a mi esposa, a mi esposo. ¿Qué es lo que dice aquí? Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, deja todo. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira la importancia que Dios le da a reconocer nuestros errores. Cuanto menos se reconocen los propios errores y cuanto más difícil resulta pedir perdón, mayor índice de soberbia es. Muy bien, entonces debo analizar mi nivel de sumisión, debo analizar mi actitud cuando me equivoco, debo analizar mi actitud cuando otro se equivoca. Como decíamos recién, podemos tener dos parámetros para medir. Si yo llego tarde al culto es que no pude. Y si llega mi hermano al culto, uy, este siempre llega tarde. ¿Habéis visto eso? Eso es muy humano. ¿Cómo actúo cuando alguien se equivoca? ¿Cómo actúo cuando no estoy de acuerdo con otro? Si yo soy orgulloso, voy a pensar en mi comodidad, en mi conveniencia, pero el humilde no piensa así. Vamos a volver al texto de Filipenses y vamos a ver el contexto de Filipenses 2, del 1 al 4. Y es un contexto muy interesante porque nosotros leemos la humillación de Cristo, pero los versículos anteriores en realidad se están refiriendo a cómo debe ser el trato entre los hermanos. Habla del trato entre los hermanos y dice, por tanto, dice, haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el versículo 5. Pero mirad el 3 y 4, dice, en la práctica, cómo se expresa la humildad, nada hagáis por contienda o vanagloria, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esta palabra casi que nos choca. ¿Cómo que voy a considerar a los demás como superiores a mí mismo? Y si tengo en cuenta el bien de todos por sobre el bien de uno, eso es pensar como iglesia. Lo mejor para nosotros, no lo mejor para mí. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. A mí me queda bien, pero ¿qué? ¿Cómo le va a mi hermano? ¿Cómo le va a mi otro hermano? ¿Cómo le va a mi otro hermano? Y voy a buscar el bien de todos por sobre mi propio bien. Entonces, debo analizar mi sumisión, debo analizar cómo actúo ante mis propios errores, debo analizar cómo actúo respecto a los errores ajenos y por último, debo analizar mi necesidad de reconocimiento. Los seres humanos todos nacemos deseando que nos quieran, todos, parte de la condición de pecado.
Pero cuanto una persona más anduvo con Cristo y más le ama, más comprende que Dios lo va a amar. Siempre. Cuando se porta bien, cuando se porta mal. Dios siempre lo va a amar. No tengo necesidad de ganarme el amor de Dios. Ya lo tengo. Eso me lleva también a no necesitar la aprobación. Lo digo en el mejor sentido, hermanos. No es que no me importe el otro, pero no estoy alimentándome del aplauso de los otros. Quiero el aplauso de Dios. Y si los otros no me aplauden, yo quiero el aplauso de Dios. Cuán rápida y vehementemente defendemos nuestros derechos, nuestros logros, nuestra necesidad de ser reconocidos. Las personas que son soberbias no pueden no ser soberbias en todo. Generalmente somos soberbios en lo que nos sale bien. Y ahí nos consideramos más que el otro. Los que más piden, los que más se defienden, los que más atacan, demuestran ser más soberbios. Los humildes son siervos, porque Jesús fue siervo, y aquí seguimos en Filipenses 2, el versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo sé que este tema es muy fuerte, pero cuando nosotros hablamos de humillarnos, tenemos que comprender quiénes somos delante de un Dios todopoderoso. Y voluntariamente someter nuestro ego, voluntariamente decidir caminar, reconociendo quién es Él y quién soy yo. Y honrando, eso se demuestra honrando a los demás. El humilde no se jacta, no se impone, puede someterse a Dios y a los hombres confiando en la justicia de Dios hacia cada situación, aun cuando en el primer momento parece que sufre una injusticia. Y yo tengo una buena noticia, hermano. Dios busca gente humilde. A Dios le encanta la gente humilde. A Dios le encanta la gente que es capaz de ser siervo. Y por esa razón, quisiera que leamos juntos este texto. Vamos a leerlo juntos para que lo recuerdes en tu casa. Es una palabra que Dios da y dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si tú quieres que Dios te mire, no en el sentido de que Dios te vea, Dios siempre te está viendo, que Dios ponga su atención sobre ti, que Dios esté delicadamente observándote y gozándose contigo, tú tienes que tener esta característica. Yo te animo que lo pienses, no es un mensaje para que tú des una respuesta ahora, es un mensaje para meditar, que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos esta condición que cumplir. ¿Será que alguno puede estar de acuerdo y decir amén? Amén. Amén.